Gracias Dios por la oportunidad que nos concede de estar aquí, de tener una oportunidad más de adorarle. Así que hoy es el primer día, así que estamos un poquito desfasados, pero al final, gracias Dios. Y como todo inicio, siempre requiere planeación para saber dónde, cuándo, cómo, y cuando resolvemos esas incógnitas, estamos entonces en preparación para ir más adelante. Y esto es, sin lugar a dudas, al principio de cada año. Siempre llegamos al punto donde qué hacer, qué planes, cuáles son las metas, tus objetivos, cuál es el área de productividad que requieres desarrollar, implementar para alcanzar mayor capacidad de logros. Y esto es aplicable en cualquier esfera de tu vida, espiritual, moral, emocional, laboral, académicamente, en cualquier ámbito. Y eso es parte importante. En el libro de Mateo, capítulo 2, versos 1 al 5, tenemos una de las historias más familiares que tú y yo desde pequeño conocemos. Y tiene una gran connotación acerca de lo que somos, lo que vivimos y estamos necesitados de hacer para el día de hoy. Así que cuando lo encuentres te voy a invitar si nos ponemos de pie y podemos leerlo de una manera conjunta. Por favor, si me ayudas, permíteme leer el verso 1, ustedes el 2 y sucesivamente para unirnos en el verso 5, por favor. Esta historia te va a hacer recordar algunos momentos preciosos de cuando estabas pequeño, pero a la vez abrir nuestra capacidad para mostrarnos realmente qué hacer durante este año. Verso 1 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Toma tu lugar, por favor, toma tu lugar. Esta historia siempre nos hace recordar de la expectativa que teníamos después de Navidad. Después de ese momento precioso donde aquella noche parecía tan larga que deseamos que amaneciera muy rápidamente. Pero pasado Navidad venía otra expectativa llamada los días de los Reyes. Y eso nos llenaba de alegría y de gozo, pero realmente, ¿quiénes eran estos hombres? Sin lugar a dudas necesito decirte algo que es vital e importante para tu presente y mi presente. Estos hombres eran unos estrategas. Eran hombres capaces de hacer productivo su día, su año, sus meses. Y eso es lo que nos compete a ti y a mí. La historia que aprendimos de niños debe permanecer con toda su enseñanza y capacidad. Pero lo que requerimos ahora es ampliar nuestra perspectiva y qué aprender de las lecciones emanadas de estos hombres para ser eficientes en nuestro año actual. Cómo tomar lecciones que nos pueden proporcionar elementos, recursos para que tú y yo tengamos mayor oportunidad de prosperar en cada ámbito de nuestra vida. Al menos espero que tú y yo tengamos eso en mente, de que Dios nos bendiga, nos prospere, pero también depende de lo que tú y yo hagamos. Dios hace lo imposible, tú y yo haremos lo posible. Y este día, sin lugar a dudas, Dios hablándonos acerca de qué acciones se deben realizar para prosperar tu año. Recuerda, estamos al inicio y vas a requerir tiempo de inversión. Una inversión sin acción es una ilusión. Y eso debes tenerlo, porque no basta con soñar, no basta con querer, no basta con desear. Se requiere una planeación debidamente realizada.
Nuestra vida no debería moverse en lo improvisado. Deberíamos aprender lecciones que son emanadas de la palabra como resultado de personas que ya probaron cientos de años que funcionan. Y la palabra de Dios es eficaz. Y esa palabra, si la creemos y la practicamos, tendremos los mismos resultados que Dios le dio a otros. Gracias, Señor. Así que prepárate entonces para entrar acerca de lo que tenemos aquí. La Biblia no solamente había declarado cuál sería o las condiciones donde el Mesías nacería, las personas involucradas, los eventos relacionados, sino que además declararía también el lugar en donde nacería, como el profeta Miqueas, capítulo 5, verso 2, declararía. 700 años antes del nacimiento de Jesús, Miqueas había recibido por el Espíritu Santo la revelación dónde nacería Jesús, en Belén de Judea. Así que nuestros inicios nos deben llevar al contexto real de la palabra. Pero antes de entrar ¿quiénes eran estos hombres? Desde niño tenemos siempre una gran cantidad de condiciones adherentes que nos revelan quiénes eran estos hombres, pero en realidad, ¿qué dice la Biblia sobre ellos? En primer lugar, necesito decirte que no eran magos como tú y yo hoy tenemos esa capacidad de entendimiento. Estos hombres eran estudiosos de la ciencia. Ellos estudiaban los astros, es decir, eran lo que hoy llamamos astronomía. Así que estos hombres, a través de la ciencia, pudieron darse cuenta que Dios continúa teniendo el control del universo. Gracias, Dios. La ciencia nunca estará en oposición a Dios, por el contrario. Mientras más conocemos a través de nuestros estudios académicos, más nos damos cuenta que el universo es el orden perfecto que Dios determinó. Y también estos hombres hemos supuesto que eran tres, como resultado de los regalos que habían traído al niño Jesús. Pero la Biblia no menciona que fueran tres. Tampoco nos da los nombres: malhechor, va a saltar, va a gastar. No están ahí. Eso hemos adquirido como algo religioso de nuestra vida. Pero debemos darnos cuenta entonces que no son los personajes en cuanto a su esencia de cuántos eran, sino el propósito para el cual sus estudios académicos les permitieron descubrir que había alguien más que tenía el control del universo y que era capaz de guiar a quienes están en búsqueda de Dios. Y toda persona que tiene necesidad de Dios y busca a Dios, tarde o temprano Dios le mostrará y le revelará el camino para llegar donde Él tiene sus brazos extendidos de amor, como lo hizo contigo y conmigo. ¡Qué tremendo! Así que vamos entonces, después de disipar estas pequeñas incógnitas, bueno, me faltan una o dos, voy a concluirlas. Las iba a pasar, pero quedaría incompleto. El tiempo de la llegada de estos hombres, nosotros creíamos que había sido en los primeros días, semanas. Pues no, la Biblia menciona que es entre 18 a 24 meses de distancia. ¡Wow! Así que no llegaron a los 7 días o a los 14 días. Prácticamente su arribo fue casi a los 2 años de edad del bebé, porque ya no estaba en un pesebre, estaba en una casa. De esta manera, entonces, necesitamos ir disipando aquellas condicionantes que, aunque no son críticas, pero no contribuyen para la verdad que necesitamos. Así que estos hombres entonces inician la gran aventura y ellos nos van a dar una gran cantidad de recursos para saber cómo planificar tu tiempo de productividad. Estos hombres no tenían nada empírico. No había nada improvisado en sus acciones. El inicio de su viaje requirió una planificación previa anticipadamente. Es decir, no debemos realizar acciones sin antes plenamente tomar el tiempo previo para pensar, meditar, colocarlo, escribir
y de esta manera ir disipando las posibles dudas que nosotros podamos tener. Escribir nuestros planes para continuar el camino. Y a veces somos tan dados a lo tengo todo aquí. Y resulta que el día de mañana, ¿y dónde quedó? ¿Qué necesario es entonces? Planear. Planear no significa ausencia de fe. Planear, por el contrario, es lo que requerimos para movernos en fe. Eso es muy importante. Así que estos hombres no salieron inmediatamente cuando vieron la estrella. Estos hombres entendieron que había una señal que requerían seguir, pero antes de iniciar su viaje hicieron debidamente una planeación que les iba a permitir ir enfrentando obstáculos, retos, necesidades, conflictos, adversidades. Y es lo que tú y yo necesitamos. Ir preparándonos durante estos meses para saber que no van a ser algunos días fáciles. Habrá momentos difíciles. Este año puede confrontarnos en diversidad de escenarios que no nos imaginamos, pero necesitamos preparar una fe sólida que nos permita creer que Dios sigue teniendo el control por encima de cada circunstancia. Y es lo que tú y yo hemos estado viviendo estos meses, creyendo que Dios sigue teniendo el control a pesar de lo que vivimos o enfrentamos. Así que estos hombres me agradan porque ellos tenían un objetivo concreto, una meta específica, y eso es algo que necesitamos colocar. Por eso mencioné que estos hombres nos iban a llevar a otro nivel en nuestra vida personal cotidiana de actividades para desarrollar a través de la fe lo que necesitamos. Metas, no sueños, no propósitos. Los propósitos son parte de la vida que se pueden retirar o no alcanzar, pero una meta es la base fundamental de tu vida para ir implementando acciones, para trabajar, para decidir continuar, donde no debe haber pausas, es decir, debe haber una determinación de continuar adelante, una inversión de tu vida, de tu tiempo de calidad. Y estos hombres son una muestra palpable de lo que sí es posible lograr siempre y cuando tengamos en mente que debes planear, no improvisar. Debes prepararte. La vida requiere preparación. Cada día necesitamos aprender cosas nuevas. Cada día requerimos invertir y sacar provecho de lo que vivimos. Eso se llama aprendizaje, que aportará el capital apropiado para desarrollar la productividad que requerimos. No deberíamos ser personas improvisadas. Por el contrario, ¿cuáles son los proyectos que puedes llevar delante de Dios que pueden ser una meta específica? ¿Lo has colocado? Porque las personas que no tienen objetivos definidos en su vida siempre están viajando de un lugar a otro sin invertir en su presente, y por lo tanto su futuro siempre será incierto y crítico. Nosotros somos el resultado de nuestro pasado. Recuerda eso. Para bien o para mal, tú y yo somos el resultado de lo que hicimos o cesamos de hacer. Pudimos realizar algo adicional o mayor de alcance, de trascendencia, pero debido a nuestra inconsistencia, a nuestra falta de fe, de determinación, de persistencia, desistimos. Una meta bien elaborada, definida, planeada, propicia acciones correspondientes para su culminación. Si no tienes una meta, estás más vulnerable que nunca en la vida. Y eso implica qué quieres lograr, qué quieres ser, alcanzar, vivir u obtener. Quiero ser mejor persona, dicen algunos. ¿Y qué vas a hacer para hacerlo? Quiero ser un mejor creyente. ¿Cómo lo vas a lograr? Quiero adquirir una mayor capacidad académica que me permita superarme en cada
área laboral de mi vida. ¿Y cómo lo vas a implementar? ¿Tienes algo definido? ¿Queremos mayor capacidad de ingresos en nuestra vida? ¿Qué vas a proponer, a planear, a pensar para lograr obtenerlos? Qué tremendo. Por eso me impactan estos hombres, porque ellos tomaron un largo viaje del cual no tenemos dónde fue su origen, porque no es relevante. Lo más importante es que tenían un propósito ellos específico, y su propósito fue llegar al lugar donde estaría el Mesías para adorarle. En otras palabras, nuestro propósito fundamental debe tener claridad, accesibilidad, debe ser realista y debe tener un objetivo claro para poder llegar a la meta de este año. Estos domingos estaré compartiéndote cómo prosperar, cómo lograr tu productividad, cómo llegar a alcanzar mayor alcance en tu vida espiritual, en tu vida académica, laboral, en tu vida familiar. Porque son los consejos que la palabra de Dios nos da. Y en ocasiones creemos que la Biblia es simplemente un libro religioso. Pero la Biblia es el libro más completo que puedes encontrar en toda tu vida. Todos los temas que la vida nos presenta, la Biblia prácticamente nos muestra y nos revela qué podemos hacer para cambiar nuestro presente. Estos hombres tenían un propósito definido. ¿Cuál es tu plan para este año? ¿Cuál es tu propósito? Ese es un problema. Muchas personas desean algo, alcanzar algo, y se frustran durante su año como resultado de no haber logrado alcanzar o superar sus límites anteriores. Y la razón fundamental es porque nunca tuvieron una planeación, nunca se adjudicaron un objetivo claro, definido, alcanzable, y tampoco invirtieron tiempo para lograrlo. Preparación. ¿Qué necesitamos? Estamos iniciando un año con una gran cantidad de comentaristas desde el ámbito financiero, político, diciendo que este año nunca va a ser grato. Pero una y otra vez puedo reiterarte, aun cuando ellos en lo natural tengan razón, nuestra fe no se mueve en lo natural, apela a quien tiene el control de todas las cosas y hace posible lo imposible. Tú y yo somos testigos cada año que las noticias que emergen de tal manera para contrarrestar y limitar la prosperidad en el país o limitar los avances, tú y yo somos testigos que Dios nunca jamás ha abandonado a los suyos. Pero tenemos entonces necesidad de hacer algo concreto. ¿Qué tenemos que hacer? Si hay algo que la vida demanda es ser productivo. Ser productivo. ¿Cómo vas a ser productivo? Tu tiempo. El tiempo es un factor que no podemos nosotros retener. Aunque no es el día del tiempo, de hablar del tiempo, pero necesito decirte, el tiempo es un recurso no renovable. El tiempo es un factor que continúa su camino, su avance paso a paso, silenciosamente, pero con un alto grado de impacto y de efectividad. Porque el tiempo no se detiene. El tiempo jamás, jamás se detendrá. Y tú y yo somos testigos, mira nuestra cara. Los pequeños rayitos que tenemos ahí tan preciosos que están ahí. ¿No es cierto? Y nos damos cuenta que cada día tenemos más experiencia que ayer. Así que el tiempo es algo que requieres evaluar, aquilatar y determinar que el tiempo no transcurra sin antes tú estar preparado para hacer del tiempo tu aliado y no tu enemigo. ¡Qué tremendo! ¿Qué cosas necesitamos? Nuestros objetivos en la vida
tienen un alto grado de alineamiento con nuestra vida espiritual, porque cuando el orden de prioridades de nuestra vida no está primero la vida espiritual, tenemos un alto grado de vulnerabilidad y de fracaso. Pero cuando nuestras prioridades están ordenadas espiritualmente y en ese orden descendente, llegaremos a la meta. Una de las mujeres más exitosas en el siglo pasado, es decir, en el siglo que acabamos de concluir, una mujer llamada Mary Kay. Una mujer de alto grado de efectividad, una mujer cristiana. Una mujer que vivió en pobreza extrema. Su mamá tenía que trabajar 18 horas diarias, ser una mesera en un restaurante. 18 horas diarias trabajaba su mamá. Pero déjame decirte, el trabajo nunca le impidió a su mamá llevar a los hijos a la iglesia y enseñarles el camino de la fe. Nunca, nunca, nunca colocó un pretexto de estar cansada, de estar desvelada para llevar a sus hijos. Siempre fue llevar a sus hijos a la iglesia y enseñarles que la palabra de Dios se honra porque Dios honra a quien le honra. Ahí, además de ser la mayor en su casa, cuidaba a su papá que estaba enfermo. Pero mientras estaban en la iglesia, el Señor le dio una palabra de que ella sería bendecida y prosperada. Tal vez a ti y a mí Dios nos ha dado palabras, algo así. Pero ella la creyó. Ella creyó que Dios era capaz de cumplir sus promesas. Y ella de lo que recibía siempre ofrendaba, diezmaba, porque era parte de su vida. Y cuando empieza a crecer, a desarrollarse, su plan, su propósito fue que cuando un día Dios le diera la oportunidad de ser prosperada, procuraría que las amas de casa tuvieran ingresos suficientes, pero que nunca dejaran su hogar para descuidar a sus hijos. Fíjate, planeando, preparando, anticipadamente llevando delante de Dios todos sus propósitos. Y en un mundo donde los hombres generaban todos los ingresos, con $5,000, Dios permitió que iniciara su gran negocio llamado Cosméticos Mary Kay. Sus 3 prioridades para el negocio de Mary Kay fueron: primero Dios, después la familia y después lo demás. ¿Te das cuenta? Necesitamos accionar, planear, anticipar y colocar lo que necesitamos delante de Dios, y entonces Dios puede prosperar aquello que llevamos ante Él. Qué importante que tú y yo tengamos entonces un destino definido. Estos hombres que no llegaron, como dijeran, en diversos medios de transporte, porque a veces creemos que fue un camello, un caballo y un elefante. No tenemos ni la más mínima idea. Pero finalmente ellos tenían un destino por lograr, alcanzar, por obtener. Y ese destino no estuvo exento de enfrentar adversidades, aún de postergar su viaje. Pero nunca jamás desistieron de llegar a la meta que se habían propuesto. En otras palabras, este año tú y yo podemos ser retados por diversas circunstancias a desistir de nuestra búsqueda, a perder de vista lo que hemos estado colocando como una prioridad en nosotros. Pero requerimos tomar la determinación de ser persistentes. Recuerda, estas palabras ya no son muy comunes, porque si no funciona la primera, renunciamos. Un creyente se distingue por tener una fe sólida, persistente, con determinación para continuar adelante, para enfrentar y superar los retos con la ayuda de Dios, para ir adelante, para no dejarse vencer, para no renunciar antes de tiempo. Y esto es lo que necesitamos, a desarrollar el carácter en medio de lo que estamos enfrentando. El destino que estos hombres se habían propuesto, sin lugar a dudas, tuvo riesgos,
decisiones por tomar. Qué difíciles las decisiones. Pero cuando tomamos decisiones por presiones, estamos en conflicto. Cuando nuestras decisiones son tomadas por emociones, estamos en riesgo. Cuando nuestras decisiones no son pensadas, aquilatadas, y no tomarlas como resultado de la emoción, tendremos más oportunidad de meditar, pensar, orar y de recibir de Dios dirección para saber qué hacer y cómo hacerlo. Este año vas a tener necesidad de tomar decisiones. Algunas van a ser demasiado importantes. Y esas son las que trascienden. ¿Qué decisiones estás por tomar? Consúltalo con Dios. Estos hombres no se apoyaron en su propia prudencia. Estos hombres preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos? Y en el verso 5 encontramos que dijeron, la palabra declara que en Belén, es decir, necesitamos una dirección confiable. Requerimos un manual de procedimientos del creyente que ha sido probado por siglos y que nos puede permitir una clara realidad de hacia dónde vamos y cómo podemos llegar. No eliminando los conflictos, sino proveyéndonos los recursos necesarios para alcanzar la meta que necesitamos. Así que el Salmo 119, verso 130, es una clara exposición que si tenemos nosotros a las Escrituras en alta estima y le conferimos el valor, la credibilidad y determinamos seguir esas instrucciones, te aseguro que prosperarás. Serás bendecido porque Dios honra su palabra. De esta manera entonces, la carrera que tenemos, ¿qué dice? Porque la exposición de tus palabras alumbra, es decir, disipa las dudas, resuelve las interrogantes, provee respuestas a lo que necesitamos. Confía en que Dios nos legó este libro no solo para conocer una historia antigua, nos reveló quién es Él y lo que está dispuesto a hacer el día de hoy en este 2025 para que tú y yo continuemos nuestra carrera con efectividad, para que lleguemos a la meta con seguridad y con victoria, déjame decirte. No sin antes pasar tiempos difíciles. Pero ¿qué requerimos? Recuerda, para concluir, necesitas planear, prepararte anticipadamente. Es decir, tú no pudieras ser doctor a menos que no te avale la facultad donde estudiaste. En otras palabras, la preparación anticipada te va a propiciar los recursos necesarios para hacer frente a lo que tú requieres hacer. Es importantísimo. Por lo tanto, el tiempo nos gana, pero necesito hacer pronto esto. Si no hay inversión en tu vida, solo será una ilusión el querer alcanzar o llegar al final. Toda inversión requiere esfuerzo, tiempo, y tiempo de calidad, no el tiempo que me sobra, no el tiempo que tengo después de hacer actividades. Las prioridades definen acciones. Recuerda esa frase. Las prioridades definen o determinan acciones. Y esas acciones son el resultado de lo que previamente hemos determinado planear, preparar, anticipar y determinar delante de Dios ir hacia adelante. Dios nos ofrece un camino largo, un camino que no es corto ni tiene atajos. El camino que Dios nos propone es ciertamente, quizás es el más largo, pero permíteme agregar, es el camino más seguro, más exitoso y con su respaldo divino. Y porque cuando Dios respalda nuestra vida, nada nos va a faltar.
Es tiempo entonces de que tú y yo tomemos lecciones que son vitales. ¿Qué voy a hacer en el transcurso de los meses que tengo por delante? ¿Cuál va a ser la historia de mi vida cuando lleguemos, si Dios permite, lleguemos al final del 25? ¿Lamentaremos? ¿Lloraremos por no haber logrado? ¿O nos gozaremos y nos alegraremos en Dios y diremos gracias, Dios, por tu fidelidad? Porque en cada paso de mi vida, en cada tiempo, por difícil que fue, tú me levantaste, Señor. Jamás me dejaste a solas, siempre a mi lado, a pesar de los tropiezos y a través de las circunstancias. Pero permíteme agregar un minuto más. Estos hombres, a pesar de su planeación, a pesar de tener su destino muy claro, se perdieron por un momento el camino. Verso 8. Se perdieron en el camino. Y a veces tú y yo podemos perdernos en el transcurso de la senda que hemos trazado. A veces tú y yo podemos, por un momento, movernos de la línea que habíamos trazado y perdernos en un instante. Pero el problema no es desviarnos. El problema es reconocer dónde estamos parados y regresar una vez más al camino recto. Dios es un Dios de oportunidades, ¿verdad? A mí me ha dado miles de oportunidades y siempre le digo, Señor, gracias por ser tan paciente conmigo. De verdad, Dios es paciente conmigo, aunque usted no lo crea, como decía aquella famosa frase. Porque finalmente, en un instante, tú y yo podemos desligarnos, salirnos de la senda. Pero una vez más, la palabra de Dios nos guía y nos muestra el camino a seguir. Y si tú estás hoy en ese proceso, es un buen momento para poderle decir, Señor, ayúdame a clarificar mi presente para llegar al mañana que tú tienes para mí, Señor. Estos son mis planes, estos son mis metas, pero ante ti las coloco para que me ayudes a definirlas, para que sean claras y cuando tú le des el visto bueno, entonces entrar en acción. Eso es lo que necesitamos. Dios, reitero, nos da oportunidades y de ti y de mí depende hacerlas válidas. Próximo domingo estaré compartiéndote algo sobre ese tema. Que Dios nos ayude a continuar adelante. Esto es algo individual. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos por un instante y recuerda, Dios nos da la oportunidad de un tiempo de vida, pero tú y yo definimos un destino en base a su perfecta voluntad. ¿Por qué no colocar lo que eres, lo que necesitas hacer y hacia el objetivo al cual tú requieres enfocar por completo tus prioridades, tus intereses, tu fuerza, tus ingresos, tu dedicación y perseverar en eso hasta alcanzarlo? Señor, te agradecemos la gran oportunidad de permitirnos el exponer la verdad de tu palabra, donde nos has revelado que la planeación, la preparación son imprescindibles para continuar la carrera a la cual nos has llamado. El pasado no podemos alterar, pero el presente es el medio que tú nos brindas para alterar la historia de nuestra vida y propiciar a ese futuro convertirse en algo más sólido que el año pasado, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos. Que tu Santo Espíritu aclare sus pensamientos, disipe las dudas y les permitas tener la certeza que sus metas pueden ser logrables en la medida en que delante de ti las presenten y tú las avales, mi Dios, y de esta manera puedan
implementar acciones genuinas, con tu fuerza, con tu vitalidad, porque cuando nuestras fuerzas menguan, tu fuerza nos sustenta y fortalece. Cuando nuestros recursos son insuficientes, los cielos derraman abundantes para nosotros. Señor, aclara ese panorama en la vida de mis hermanos, en su vida personal, en su vida espiritual, en su vida matrimonial, en su vida familiar, y como congregación, Señor, ayúdanos a lograrlo. Padre, bendice sus vidas y permítenos hacerlo en el nombre de Jesús.